Buenas tardes a todos y a todas. Iniciar con un agradecimiento a la señora ministra, a todas las empresas participantes, a toda la sociedad organizada que está detrás de las luchas por la igualdad y la integración, y muy particularmente a sumarse Pacto Global Panamá por toda una trayectoria y lo que les queda en nombre de todos y de todas, y para todos y para todas. No cabe, por mi parte, ir más allá, no tanto hoy como panelista, sino simplemente como introductor de otros colegas que tendrán mucho más que decir. No cabe, por mi parte, sino ratificar el compromiso de España, de la Embajada de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con los derechos humanos, con los objetivos de desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, y eso significa trabajo decente como instrumento de inclusión, de interrelación, de felicidad. Y por tanto, vuelvo a reiterarlo, ratificar el compromiso con trabajos como los que viene haciendo en una alianza muy estable la organización Sumarse, y dar la bienvenida a quienes cuantos más del sector privado o del sector público quieran compartir ese esfuerzo de derechos humanos, integración versus trabajo decente en el contexto de una agenda de desarrollo sostenible que ya no es futuro, es presente. Y el que no lo vea está fuera de juego, esté en el ámbito económico, social o político en el que se mueva o venga desempeñando su trabajo. El trabajo, agarrando la palabra como engarce, que han realizado con el plan de carrera, dentro de la pléyade de las muchas cosas que todavía seguramente quedan pendientes por hacer y seguirán haciendo, es técnica y conceptualmente magnífico. Me van a permitir que lo diga desde mi convicción, pero también desde mi formación de técnico de administración del Estado español, con la especialidad de política en servicios sociales, ámbito en el cual el mundo de las discapacidades ha sido una clave fundamental en el entorno personal y afectivo y en el entorno de mi carrera profesional. Técnica y conceptualmente magnífico, con un orden estupendo, desde la identificación y caracterización en el ámbito de cada empresa de los perfiles y puestos adecuados, de la caracterización de los individuos, de las personas, hombres y mujeres, con particular enfoque de igualdad de mujeres, buscando la adecuación a esa lógica de puestos, y con una visión integral del plan a la que hay que sumarle la gestión del conocimiento y el seguimiento, que ya sé que en buena parte se ha hecho con el plan de integración final, pero habrá que seguir haciendo para contrastar lo que sin duda van a ser buenos resultados, que en definitiva en este caso es rentabilidad humana e igualdad, y también rentabilidad empresarial. Por eso digo que es presente ser rentable siendo igual, o haciendo la igualdad rentable y poniéndola en valor económico, además de en valor humano, para todos y para todas. No perdamos la oportunidad de explorar las conclusiones y buenas prácticas para generalizarlas en todo el mundo empresarial y social, para intercambiar entre todos los actores y profundicemos el análisis de su impacto, porque es la mejor forma de demostrar que la igualdad es rendimiento para todos, económico y humano. Decía que no quería extenderme demasiado y no lo voy a hacer. Considérenlo como un saludo y, como nunca mejor dicho, el sumarse de un actor más que va a estar con ustedes para lo que necesiten, que es la cooperación española. Viene siempre muy bien lo de sumarse. Y acabar, si me permiten, con una pequeña broma. Discapacitados somos todos. O si lo prefieren, capacidades tenemos todos. Saber cómo se adecua la capacidad a la felicidad humana
y al rendimiento en términos de desarrollo económico es, si alguien sabe hacerlo, maximizar beneficios con igualdad, es el potencial de una empresa digna de su tiempo, que apueste por el trabajo decente y que sea amable para los ciudadanos y ciudadanas que sin duda lo tendrán en cuenta en términos comerciales. Muchas gracias en nombre de España. Ahí nos tienen, nos sumamos. Un saludo para todos los miembros de este panel en el día de hoy, donde participa la ESI, nuestra ministra de Desarrollo Social y los otros miembros de la mesa en este momento. Como subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, nos honra participar en este panel y queremos iniciar con dar un marco contextual en el tema de discapacidad para la población con discapacidad, señalando que dentro de los paradigmas, primero el paradigma, los paradigmas que se dan hacia las personas con discapacidad fundamentalmente se da el de la caridad, luego el de médicos rehabilitatorios, y nosotros como país y como institución asumimos el paradigma de derechos humanos vinculados con normativas nacionales e internacionales y a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se adoptó a través de la Ley 25 del 10 de julio del 2007. También es importante señalarle en normativas que tienen que ver con el tema de discapacidad, la normativa de la Ley 42, la Ley 15 que se reforma a través de la Ley 42 y donde en esta normativa hay un acápite dirigido en el tema de la empleabilidad de las personas con discapacidad que es significativo. El construir esta guía planes de carreras para las personas con discapacidad con enfoque de género es importante. Primero, en el plano de la mujer fundamentalmente en condición de discapacidad porque tiene doble vulnerabilidad. Primero como mujer y luego por su condición de discapacidad. Pero consideramos que se da un paso adelante, porque no únicamente la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la responsabilidad social que tiene el Grupo Sumarse de diferentes empresas de nuestro país, sino que a través de la guía se orienta para que esa persona que tiene una condición de discapacidad pueda escalar otros espacios, otros puestos dentro de una empresa, donde cuando se emplea a una persona con discapacidad le podemos dar un ejemplo de mercaderista. No tiene por qué quedarse 30 años de mercaderista si esa persona en el transcurrir de su vida se puede ir superando a nivel educativo. Él también tiene el mismo derecho de aspirar a otro puesto dentro de la empresa. Y consideramos que este aporte a través de la ESI que ha promovido a través del Grupo Sumarse con la creación de esta guía es ese paso adelante que se amplía y se rompe el paradigma de que la persona con discapacidad no es una persona que no aspira igual que cualquier otro trabajador. Aspira igual, lo único que hay que darle las oportunidades y brindarle los instrumentos para que él pueda desarrollarse en el puesto de trabajo que él aspire. Pero también es significativo porque esto viene, lo podemos señalar que nos retrotrae, como bien les señalé al inicio, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo número 27 que nos habla del empleo para las personas con discapacidad. En su numeral D nos señala que estas son medidas, podemos señalarlas, de acción afirmativa para que las personas con discapacidad puedan profesionalizarse dentro de una empresa. Es decir, que el Grupo Sumarse, a través de esta construcción de esta guía, va en el camino correcto y las empresas están dando ese paso adelante que todas las personas en condición de discapacidad esperamos. Quiero reiterar nuevamente, la importancia de esta guía es una importancia que significa, tiene dos aspectos importantes. Primero, orienta al empresario para cuando se contrata una persona con discapacidad pueda aspirar a otros puestos y también le abre la oportunidad para que esa persona con discapacidad esté
esté consciente que dentro de esa empresa, al igual que cualquier otro trabajador de esa empresa, pueda crecer dentro de esa empresa y que no se le limite por su condición de discapacidad. Reiteramos la felicitación por esta guía de carrera para las personas con discapacidad con enfoque de género. Así que nosotros como Senadi estamos siempre anuentes a colaborar y apoyar al Grupo Sumarse, ya que en diferentes acciones hemos trabajado en alianzas estratégicas con el Grupo Sumarse en Panamá y también a nivel internacional. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Pues sin duda ya el evento en sí, como bien antecedía el doctor coordinador de AECIT, don José Antonio González, pues definitivamente ya este evento es una interesante muestra de una alianza público-privada. El tema del que vamos a hablar es el producto de una interesante alianza público-privada, y en ese sentido quiero comenzar mi participación agradeciendo vuestra atención y agradeciendo a este impulso que tanto las instancias de gobierno vinculadas a este fomento laboral y de condiciones de calidad de personas con discapacidad, y así como a las entidades del sector privado lideradas por Sumarse en esta instancia, pues han tenido a bien realizar una iniciativa muy loable en pro de esta población que son las personas con discapacidad, y esta iniciativa es visible, ha sido realizada con el valiosísimo apoyo de los colegas de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Entonces, introduciendo los agradecimientos correspondientes y las felicitaciones por la iniciativa, pues permítanme introducirnos y hablar en el tema. Hablamos de la guía para la elaboración de un plan de carrera para personas con discapacidad y con perspectiva de género. Lo digo con pausa porque justamente ahí radica la riqueza de esta propuesta. Esta propuesta se desarrolló, como bien decíamos, en el marco de una alianza público-privada, y esta se desarrolló a lo largo de una modalidad de sesiones en donde se tenía un proceso de capacitación, intercambio, interacción. Es un proceso mix que con los colegas de Sumarse se viene desarrollando, en donde la gente se informa, analiza, discute, se empodera de algunos conceptos y herramientas y genera su propia propuesta. Entonces, esa es la dinámica que hemos seguido a lo largo de estas sesiones que están visualizadas en la pantalla. Hemos comenzado por una introducción dando el marco, hablando de definiciones sobre personas con discapacidad, el marco normativo, muy rico, dicho sea de paso, muy robusto en materia de institucionalidad que se tiene en Panamá para hablar de este segmento de personas con discapacidad e inclusión laboral. Hemos hecho procesos de diagnóstico donde hemos ayudado a incorporar herramientas y mirar con un poquito más de interés qué pasa con el tema de inclusión laboral. Hablamos y si se encontraban oportunidades de mejora, y luego entramos a preguntarnos, ok, pero ¿qué pasa con este ascenso, este proceso, no solo para que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su derecho laboral y que las empresas y las organizaciones que les acogen les den las condiciones adecuadas para facilitar el ejercicio pleno de ese derecho, sino también reconocer que estas personas con discapacidad, como todos nosotros y nosotras, tenemos la posibilidad de ascender, de crecer, de profesionalizarnos, y ahí además abrimos la ventana y vimos que hay diferentes modelos y esquemas de hacer carrera en una organización, en una empresa. No necesariamente es la tradicional ruta de ascenso vertical y formación técnica o profesional complementaria, sino hay diferentes esquemas. Y eso hemos ido viendo y compartiendo con los colegas, las colegas de las empresas, aportes valiosísimos del sector público, de las instancias correspondientes que también nos han enriquecido a lo largo de cada sesión. Entonces, un mensaje que quisiera ir dejando en la mesa. La elaboración de un plan de carrera para personas con discapacidad y con enfoque de género ha sido producto de un proceso vivido y compartido a lo largo de diferentes sesiones, y en una lógica de les damos un input, facilitamos el análisis, nos empoderamos de herramientas, la gente va a sus empresas, aplica y vuelve en la siguiente sesión, y se ha generado un interesantísimo proceso de aprender haciendo.
un modelo para los que somos de línea pedagógica muy conocido, pero es un modelo de aprendizaje práctico que en el mundo empresarial tiene mucha vigencia. El trabajo fue realizado por 2 colegas y mi persona, María Gabriela Chavarría, Samantha Duarte Hudson y yo, Américo Herrera, quienes hemos estado orientados por procesos y términos de referencia que los colegas de Sumarse y las organizaciones de apoyo establecieron y pudimos hacerlo realidad. Ok, pero entonces, después de realizar este proceso, ¿qué tenemos? Hablando un poquito de los resultados, ¿no? Pues fíjense que hemos encontrado una interesante participación de empresas, ¿no? Hemos tenido 10 empresas que participaron, el 91% hicieron grandes aportes y lograron resultados, y lo más relevante es que hemos tenido participación de las instituciones vinculadas al sector visibles, totalmente participativas en todo el proceso. Estuvo el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Nacional de Discapacidad, y claro, nos acompañaron empresas como Caja de Ahorros, la Casa de las Baterías, Promed, Banco Nacional, Cervecería Nacional, ETESA, FESA, Terpel, Toledano, Toyota, y claro, en todo este proceso, sin duda, AECID nos acompañó no solamente como auspicio, sino también estuvieron aportando, participando y fueron parte de todo este apoyo que acompañó a Sumarse en la iniciativa. En general, cosas que se hicieron como entrevistas con instituciones, claro, porque necesitábamos conocer, no solo enriquecernos del marco, del rico marco normativo y legal que se tiene en Panamá para apoyar el desarrollo de personas con discapacidad, sino también pues tuvimos y pudimos enriquecernos de diferentes enfoques que manejan y que promueven las organizaciones que están facilitando este ejercicio pleno de derechos de esta población. Tuvimos entrevistas con las mismas personas con discapacidad, procesos que fueron súper enriquecedores porque había que escuchar qué piensa la gente, cómo se expresa, qué espera cuando se habla de carrera, cómo se sienten sus puestos de trabajo, y claro, esas entrevistas se enriquecieron también con su personal, los colegas que estaban compartiendo sus puestos de trabajo, y sin duda nos dio la posibilidad de realizar ciertas sesiones de carácter como mentoría con las empresas para acompañar en el proceso. En general, tuvimos lindos resultados. Creemos que las empresas que han participado, las 10 empresas que han participado en el proceso activamente, con sus realidades, sus enfoques, sus propios datos, pues de ello logramos completar empresas con planes de carrera para personas con discapacidad. Elaboraron, todas trabajaron en el proceso, todas completaron sus herramientas, empezaron a implementar en diferentes etapas y niveles los instrumentos y los procesos, y se concretaron planes de carrera para el 80% de las empresas, y estos planes de carrera para personas con discapacidad con enfoque de género nos permiten confirmar que podemos impactar positivamente y ayudar a que las empresas contribuyan positiva y activamente a el cumplimiento de estas ODS, ¿no? De esta agenda global de desarrollo que está marcando el mundo desde el 2016 al 2030, y especialmente en 3. La ODS 5, que habla de igualdad de género, la ODS 8, que habla de trabajo decente y crecimiento económico, y la ODS 10, que se refiere a la reducción de desigualdades. Sin duda que el trabajo de las empresas con el aporte y la contribución marco de las entidades, las instituciones públicas del sector, nos han permitido enriquecer el proceso y ayudar a que se haga realidad. No solamente se pasaron cursos, se tuvieron lindos espacios de discusión, sino se tangibilizaron en productos. Y esto se logró a través de algo que, como bien decía José Antonio González al inicio, pues intentamos darle un sentido lógico, una ruta. Y una ruta porque al final, si se generan instrumentos de gestión, los instrumentos de gestión tienen que ser entendibles, aplicables, replicables y tener la posibilidad de escalarlos. Así que rápidamente vimos el proceso, está en estos 10 pasos, donde hablamos de la caracterización de las empresas, vimos el organigrama, partimos de allá, porque hay que ver, ¿tenemos personas con discapacidad? Sí. ¿Cuáles condiciones de discapacidad? Y si son muy diversas, ¿dónde están? ¿En qué puestos? ¿Y cuál es la interrelación de esos puestos con su entorno laboral? Hablamos de autodiagnóstico de inclusión, desde el enfoque general de la empresa y las influencias del entorno, y ayudamos a que las empresas tuvieran una miradita de aspectos que podrían mejorar. Esa es una parte. Luego se analizaron los puestos,
que especialmente estaban ocupados por personas con discapacidad, y se analizaron aspectos como los niveles de exigencia para cada puesto, pues porque en realidad el puesto, ojo, en términos organizativos, la unidad de gestión es el puesto laboral, y el puesto se desarrolla en función a determinados requerimientos de competencias para su desempeño. Pero cuando juntamos desempeño con perspectivas de igualdad, tenemos que mirar qué pasa con las personas con discapacidad que ocupan ese puesto. Y hay que ver si los requerimientos de ese puesto son compatibles o qué niveles de exigencia tienen en comparación con las condiciones de discapacidad. Es permitido que una persona o facilita a una persona en condición de discapacidad auditiva, por ejemplo, de modalidad leve, que puede trabajar en ese puesto, o a una modalidad en un nivel intermedio ya no le permitiría desarrollarse en ese puesto. Fue un tema clave que nos ayudó a mirar. Y vimos también el tema de ajustes razonables, porque existen formatos, propuestas y interesantes métodos que ayudan a que las empresas puedan adecuar los puestos de trabajo, especialmente para que puedan permitir el ejercicio pleno de derecho laboral de las personas con discapacidad, y en ese sentido, pues entonces hablar de los ajustes razonables para que las personas puedan cumplir adecuadamente y rendir en su puesto, las personas con discapacidad, era un elemento clave que es base para que después hablemos del potencial de promoción de empleo. Sí, esos puestos que vimos por aquí, ¿qué potencial de empleo tienen? Pero por lógica y estructura organizacional, y no tanto solo por las personas. Y entonces encontramos el match entre las perspectivas de carrera según la estructura organizacional de las empresas, las flexibilidades y tolerancias de los puestos ocupados por personas con diversas condiciones de discapacidad, y además mujeres, tomando un factor de exclusión en muchos casos también visible en el mundo laboral. Y luego pues dijimos, ok, entonces si realmente queremos hablar de una ruta de promoción interna de empleo, entonces, ¿qué aspectos podríamos tomar en cuenta? Y es ahí en donde se tomaron los diferentes elementos para decir, ok, este puesto de trabajo ocupado por una persona con discapacidad en tales condiciones y el puesto con tales posibilidades de ajustes razonables para el desempeño pleno a nivel laboral, debería prever y permitir una ruta para la promoción de empleo interno, para lo cual es compatible todo el proceso de diagnóstico, las ideas de mejora, y necesitamos además mirar ahora qué pasa con la persona. Y la persona también ha sido sujeta de un historial de desempeño, se promueven herramientas de observación y se prevén procesos de capacitación para fortalecimiento de capacidades de las personas que ocupan los puestos, de los entornos para facilitar las rutas de promoción de empleo, que otra vez pueden ser ascendentes, de expansión, laterales, de diferentes formatos. No solo la promoción es hacia arriba, sino también hay diferentes esquemas, y ese esquema de promoción interna de empleo finalmente se deriva en un plan que permite promover carrera, profesionalización, como decía el señor Atencio, ¿no? La profesionalización de las personas con discapacidad ocupando un espacio laboral en una organización, una empresa, pero ese ascenso, esa ruta de ascenso es compatible con todos los esquemas organizativos de la empresa y va mucho más allá de solamente facilitarle una oportunidad de desarrollo, de crecimiento a la persona con discapacidad que esté en la empresa. No, es una persona con capacidades que posiblemente son diferentes y necesita condiciones y colaboración para nivelar simplemente las situaciones de trabajo y ayudarle a que tenga un ejercicio pleno de su derecho laboral y derecho al trabajo. Esa fue la ruta con la cual nos movimos y esa fue la línea con la cual estuvimos trabajando en este proceso de formación. ¿Okay? Hasta ahí tengo la presentación, hasta ahí tengo la primera parte de este proceso, así que con mucho gusto dejo de compartir pantalla ahora y estaríamos atentos a continuar con la agenda en el programa.
Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad de contribuir con Sumarse y las entidades organizadoras de este espacio. Estamos para iniciar un panel denominado Buenas Prácticas para generar un plan de carrera para personas con discapacidad. En este panel vamos a contar con personalidades del sector, que representan al sector privado y que representan también al sector público. Y nos vamos a invitar a todos a conversar en relación con esta lógica de planes de carrera para personas con discapacidad y con una perspectiva de género. Entonces, simplemente permítanme brevemente introducir a nuestros panelistas. Tenemos al señor Danilo Pires, presidente de Cervecería Nacional. Mucho gusto, Danilo. Prezado, Danilo. Bienvenido. Tenemos también a Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorros de Panamá. Está con nosotros, don Juan. ¿Gusto? Está la señora Nelis Herrera, directora nacional del Instituto Nacional de la Mujer de INAMU. Un gusto, Nelis, está con nosotros. Y también está la señora María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Mucho gusto, señora ministra. Un placer y bienvenida. Como ven, tenemos un panel de lujo, definitivamente con personalidades y representaciones del sector público y del sector privado. En ese contexto, sería ideal que entonces, pues teniendo claro que estamos hablando de planes de carrera para personas con discapacidad y con enfoque de género, ¿qué tal si empezamos a intercambiar ideas y les pedimos a los colegas? Vamos a plantear una pregunta, les pedimos a los colegas del sector privado, la representación de las empresas, que nos comenten la pregunta, luego plantearé otra pregunta para las representantes del sector público y después volvemos al sector privado y la idea sería tratar de esa manera de amenizar nuestro intercambio y enriquecernos con vuestros aportes, ¿ok? Entonces, pensando en dirigir preguntas para hablar con los representantes del sector privado. Vamos a preguntarle entonces a don Danilo Pires, ¿cómo visualiza la aplicación del plan de carrera para personas con discapacidad y con enfoque de género en su empresa? Adelante, Danilo. Bueno, primeiramente, muito boas tardes a todos. É prazer compartilhar esse espaço com vocês. Excelentíssima senhora Maria Inês, ministra do Desenvolvimento Social, prazer estar aqui também. E, bueno, sabemos que Cerveceria Nacional, como líder da nossa indústria de bebida aqui em Panamá, nós temos rol importante, não somente no desenvolvimento do país, mas também na economia e em nossa força laboral. Então, participar do programa de Sumarse, sem dúvida, nos brindou a oportunidade aqui de reconectar diferentes atores que impulsam, ou seja, a comunidade PCD. Então, nós após participar de Sumarse, ou seja, hicimos uma análise interna para visibilizar a aplicação desse plano de carreira, não? E assim revisamos nossas estruturas, assim como o senhor Américo Herrera comentou agora mesmo, ou seja, nossos processos, e tomamos algumas ações clave, como, por exemplo, treinar todo o nosso liderazgo, ou seja, sensibilizar as nossas audiências internas em todos os níveis, analisar também quais são os postos com potencial para a PCD, creio que o Américo comentou sobre isso agora mesmo, analisar também as oportunidades internas para seguir fortalecendo nossa estratégia, que é muito clara, não? A estratégia de diversidade e inclusão dentro do plano de carreira. E hoje, em MBI, temos como base a meritocracia, ou seja, para o crescimento não somente vertical, mas também horizontal e entre áreas e funções. Então, creio que, desta forma, estamos aí viabilizando esta aplicação do plano de carreira internamente aqui em Cerveceria Nacional. Creo que estás en mute, Américo. Ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Danilo. También le hacemos extensiva la pregunta a don Juan Melillo. ¿En qué medida considera, don Juan, cómo visualiza la aplicación del plan de carrera para personas con discapacidad y con enfoque de género en vuestra empresa? Adelante, le escuchamos. Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Primero, mis saludos a su excelencia María Inés Castillo, asimismo contento de estar aquí con Nelis y
y Danilo en este panel y sumarse, pues muy agradecido por la invitación. Debo iniciar diciendo que esto fue retador, esto lo cual nos ha alentado a implementar acciones y políticas para asegurar que todos y cada uno de nuestros colaboradores en Caja de Ahorros cuenten con las mejores condiciones y herramientas para desempeñar sus funciones. Caja de Ahorros es el banco de la familia panameña y por 87 años ha sido una de las entidades que contribuye a cerrar esa brecha de desigualdad en nuestro país, brindando acceso a la vivienda a personas con limitaciones, sobre todo en sus recursos. Lo que hace más sentido es que internamente también tengamos como prioridad cerrar esos espacios y diferencias y desigualdades entre nuestros colaboradores, entendiendo que esto es prioritario para nuestra organización, que quienes se ven acogidos por el plan de carrera para personas con discapacidad se sientan incluidos en todo momento y partícipes de los valores, la misión de nuestra organización. Esto con el fin de que cada paso que demos sea hecho como un solo equipo, sin distinciones de ningún tipo. Esta guía, por parte de Sumarse, nos ha facilitado muchísimo ese proceso de implementación, que incorpora una estrategia que inició con la identificación de necesidades y áreas de oportunidades relacionadas al tema de discapacidad y de género, y que hoy se ha convertido en un plan de formación y capacitación mediante el que acompañamos a nuestros colaboradores en el desarrollo de sus habilidades blandas y técnicas a través de nuestra oficina de equiparación de oportunidades. Además, como un hallazgo de este autoanálisis que hicimos, hemos identificado que contamos con un equipo humano principalmente femenino. En promedio, el 62%, sobre todo en ocupaciones, en posiciones profesionales y de liderazgo, son mujeres. En este sentido, creemos firmemente en abrir oportunidades que nos orienten hacia la equidad de género para el logro de un ambiente de igualdad en condiciones a través de toda nuestra organización. Este plan de carrera es un punto de partida ideal y quizá la herramienta más valiosa con la que contamos hoy día para orientar nuestros esfuerzos hacia dentro y fuera de nuestra organización y con los propósitos adecuados. Eso, te cedo la palabra, América. Muchísimas gracias. Definitivamente, Juan, ha dado usted pautas interesantísimas de mirada, de utilidades, de beneficios que permite esta guía a las empresas que las ponen en práctica. ¿Qué tal? Les invito a que también intercambiemos ideas con las colegas que nos acompañan y que están representando al sector público. ¿Qué tal? Entonces, permítanme compartir también un tema, una pregunta, a manera de animarles a participar en este panel. Y ¿cómo les parece si comenzamos pidiéndole a María Inés que nos comparta su opinión y luego iremos con Nelly en torno al siguiente aspecto? Podríamos enfatizar la importancia de vencer paradigmas y apoyar la empleabilidad y generación de planes de carrera para personas con discapacidad. Háblenos un poquito sobre esta importancia de vencer estos paradigmas y todo lo que desde vuestros espacios están viendo al respecto. Adelante, Nelly. María Inés. Gracias. Primero quiero agradecer a Sumarse y felicitar a Sumarse y a ESID por esta iniciativa, al igual que las instituciones participantes, no solo en el panel, sino también en los talleres, por ese paso y esa acción afirmativa al participar. Creo que parte importante de vencer esos paradigmas es tener la visibilidad de que estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de los derechos humanos de personas con discapacidad y de las mujeres, que son doblemente vulnerables
si se trata de una mujer con discapacidad. Así que los felicito por esta medida y creo que parte importante es visibilizar el enfoque de derechos humanos, además el diagnóstico que debemos tener tanto las empresas como las instituciones públicas si queremos llegar hacia la diversidad. Y esa sensibilidad debe venir no solo por cuotas, que ya las tenemos incluso legales, pero también con estas acciones afirmativas que trabajan en pro de la igualdad, de la no discriminación y de la mejora de la calidad de vida de tanto de las mujeres como de las personas con discapacidad. Y así nosotros estamos comprometidos desde el Gobierno Nacional con diversas iniciativas y en el plan de empleabilidad a las mujeres y de mujeres con discapacidad que tienen esa doble vulnerabilidad. En el día de ayer, junto con la ministra, el Gobierno Nacional, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Gobierno Nacional lanzó la política de empleabilidad de jóvenes y mujeres, que es un trabajo mancomunado, pero además nos permite el ingreso, sí, y cumplir con esas cuotas también legales que debe tener la empresa privada y el Gobierno Nacional de cumplir el 2% de personas con discapacidad dentro de su fuerza laboral. Y ese seguimiento y ese monitoreo para el logro de las metas, que no es diferente a lo que realizan las empresas que ya están involucradas y que han dado ese paso adelante, primero con los principios de empoderamiento de la mujer y que ahora lo hacen también con el tema de discapacidad. Excelente, muchísimas gracias María Inés. Muy buena introducción. También para pedirle opinión a Nelly. ¿Qué nos comenta Nelly también al respecto sobre este énfasis e importancia de vencer estos paradigmas, ¿no? Y las iniciativas de apoyo a la empleabilidad y al ejercicio pleno de derechos de esta población de personas con discapacidad y especialmente mujeres? Adelante Nelly, le escuchamos. Claro, primero que todo, muchas gracias por esta invitación que nos hace sumarse a participar de este tan importante panel, ¿verdad? Y me uno a todos los saludos protocolares del día de hoy. Creo que uno de los principales puntos que nosotros tendríamos que analizar cuando hablamos de la importancia de vencer paradigmas realmente, después de lo que hemos escuchado, es también analizar el cómo mantener, ¿verdad?, a estas personas con discapacidad, después de haber identificado plenamente a través de un diagnóstico las deficiencias, sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, es cómo mantenerlos dentro de la institución. Y para eso nosotros requerimos realmente hacer un trabajo que nos permita adecuarnos a sus necesidades. ¿Cómo generar entornos inclusivos realmente para las personas con discapacidad? Que me encanta el lema de nuestra directora de equiparación de oportunidades, la licenciada Daniela, cuando habla de las personas con determinación. Entonces, nosotros lo primero que tenemos realmente que analizar en este sentido, en cuanto a vencer paradigmas, es cómo garantizar que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida, incluyendo efectivamente el ámbito laboral. Entonces, desde el Instituto Nacional de la Mujer, que tenemos una oficina de equiparación de oportunidades, quisiera plantear plenamente el ejemplo de lo que hemos estado trabajando. Nosotros tenemos a Alexandra, ¿verdad?, que es una licenciada contable, y uno de los principales problemas que nosotros tenemos es cómo comunicarnos con Alexandra. Nosotros hemos tenido que buscar herramientas y tenemos una campaña donde semanalmente todos tenemos que aprender 10 palabras. Y aunque parezca sencillo, es una manera de garantizar realmente la permanencia de ella y el acceso no solamente al trabajo, sino a un entorno laboral amigable.
En este sentido, nos toca identificar, sí, todas las barreras, ¿verdad? Entendiendo que la inclusión es un tema de igualdad y de equidad. El principio de no discriminación está explícito dentro no solamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que además Panamá es signatario, así como la normativa nacional. En esto, el enfoque de género juega un papel importante en las políticas de inclusión laboral, permitiéndonos así considerar el papel reproductivo asignado a las mujeres como un gran obstáculo histórico, incrementándose más en las que están en condición de discapacidad y en la manera que nosotros podamos realmente garantizar espacios igualitarios, tomaremos en cuenta situaciones como indicadores que nos dicen que las mujeres en situación de discapacidad tienen menos probabilidades, por ejemplo, de hacerse una mamografía. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros todo este entorno para poder adecuarnos realmente a sus necesidades? Es parte de hacer visibles estas desigualdades, ¿sí?, entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y poder así romper dichas inequidades y los conocidos techos de cristal. Esto definitivamente que son desafíos y retos actuales, por lo tanto la inclusión laboral para las personas con discapacidad es una cuestión de respeto y de cumplimiento, como muy bien lo decía la señora ministra, de cumplimiento a todos los temas de los derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias. Y definitivamente en este marco en el que estamos hablando de generar espacios de igualdad y para facilitar el acceso de oportunidades de manera pues abierta y factible para hombres y mujeres, independientemente que de su condición de discapacidad, es parte del proceso que se está realizando. Y permítame aportar en el marco de esta construcción del plan de carrera, mis colegas y yo hicimos un benchmarking para ver cómo está el marco normativo y legal de los países de la región, y sin duda tenemos que destacar con mucho gusto y con mucho reconocimiento el despliegue en materia institucional, normativo y de todo el aparato de soporte que hay desde el sector público para este segmento de la población de personas con discapacidad. Nos complació mucho encontrar no solo políticas e instrumentos aplicados, sino también diferentes acciones y ejemplos que desde el sector público se están poniendo en práctica. Entonces, permítame retomar el diálogo y vamos a pedir a nuestros representantes del sector privado que también nos comenten ahora ya un poquito más aterrizado y decir, bueno, ¿y cuáles serán las oportunidades y aspectos positivos que adquieren sus empresas al implementar estas estrategias de empleabilidad para personas con discapacidad? ¿Qué pasa hoy y cómo vemos a futuro? Adelante, les vamos a pedir también opinión entonces a don Danilo Pires primero y luego a don Juan Melillo. Adelante, por favor. Ok, Américo. Mira, este año o Cervecería Nacional vai cumprir 112 anos aqui em Panamá, não? Mais allá que o cumprimento da lei, como a senhora ministra comentou, ou seja, um de nossos grandes objetivos é retribuir valor à comunidade. E isso hacemos brindando oportunidade de empregos e tendo grupos diversos conectados e, mais allá que isso, empoderados também, não? Creemos que, ao implementar estratégias de empregabilidade de PCD, ou seja, ajudamos a construir comunidades mais fortes e dando-lhes igualdade de condições e, assim, espaço para crescer. Ou seja, para a organização, sem dúvida, uma vez que temos gente diversa, com visão diferente, criamos e ideamos soluções inovadoras que permitem a nós outros também fazer o crescimento do negócio. Ou seja, é um círculo virtuoso, positivo, que temos dentro da organização e, sem dúvida, temos muitos aspectos positivos ao implementar essas estratégias. Excelente. Muchísimas gracias.
Le pedimos también aportes y comentarios a don Juan Melillo en función del mismo tema. ¿Cuáles son las oportunidades y aspectos positivos que su empresa considera usted que adquiere al implementar estas estrategias hacia la empleabilidad de personas con discapacidad? Adelante. Mira, te comento que también aquí seguimos creciendo, incluso aprendiendo mucho a través del talento que tenemos aquí en Caja de Ahorro, o incluso con amistades talentosas como la ministra Castillo, que siempre que estoy con ella aprendo una cosa o dos. Pero lo que hemos decidido que en Caja de Ahorros queremos pensar más en las capacidades que en las discapacidades. Sabemos que en Caja, en nuestra organización, se gana la estabilidad en un ambiente que le brinda todas las facilidades necesarias para su crecimiento tanto profesional como personal. Es seguro, como empresa inclusiva, ganamos mucho más. Lo primero que destaco es la creciente notoriedad del nivel de conciencia y empatía y solidaridad en la fuerza laboral de nuestra organización y de todos los que forman parte hacia el plan de carrera para los PCDS. Y no solo porque en estas, no solamente en posiciones donde se cumplen roles básicos, o con aras de llenar espacios de eso, por ejemplo, en Panamá el 2% reglamentario, sino de verdad aspiramos a poder brindar esas herramientas para que se vuelvan en protagonistas de proyectos de alto valor en nuestra organización y que sean personas comprometidas y que destaquen por sus talentos. Me vienen a la mente varias personas, pero para ponerles un ejemplo, el compañero Casimiro García tiene más de 14 años en el banco y hoy está al frente de programas como Talentia, que son de gran importancia, en específico para nuestra gerencia de gestión humana. Tan solo la semana pasada, Casimiro fue uno de los colaboradores ganadores del premio de nuestra plataforma de reconocimiento interno. Esto es general. Y así puedo narrarles varios ejemplos en lo que nuestras iniciativas y proyectos se han enriquecido y se nutren cada día de los aportes que quienes sin duda tienen retos mayores de nuestros compañeros, pues, al momento de laborar. Y para eso que estamos aquí, para crear e implementar herramientas que aseguren que esos retos se minimicen cada vez más. A su vez, esto se convierte en una motivación para nuestro equipo humano y sin duda aporta también a mejorar nuestro clima organizacional en general, sobre todo en las áreas en donde directamente contamos con colaboradores con discapacidad. En realidad, existan entidades y líderes con la voluntad de hacer los cambios necesarios para incorporar las mejores condiciones que propicien la equidad y la igualdad del entorno profesional, seguiremos viendo cada vez más ese impacto positivo de la diversidad y la inclusión, no solo a nivel interno, sino que a nivel externo de nuestras instituciones, incluso de clientes nuestros que vienen a nuestras sucursales, y hemos capacitado a compañeros que dominan el lenguaje en señas. Entonces, imagínate cómo podemos atender la experiencia de esos clientes que también vienen con su dinerito a hacer su depósito o a solicitar un crédito, y podemos mejorar su experiencia a través de esto. Es una de las cosas que a mí más me ha enamorado de nuestra organización, y es un ejemplo más de lo que obviamente se me nota que soy un gran entusiasta. Perdón. Muchísimas gracias. Efectivamente, creo que este hecho de pensar en retribuir, en fortalecer valores de la comunidad desde las plataformas empresariales, teniendo claro de que ganan no solamente las personas con discapacidad en la empresa, sino, ustedes lo han dicho, gana toda la empresa, se enriquecen todos los actores, inclusive extensivo a sus diferentes grupos de interés. Entonces, en ese sentido, permítanos ahora invitar a las autoridades que nos acompañan del sector público y comentarles sobre cómo consideran que el sector público puede impulsar la implementación de estos planes de carrera, y comenzamos pidiendo la opinión a la señora ministra. María Inés, adelante, por favor. Gracias.
Bueno, todos lo dijeron, la inclusión, la diversidad y la igualdad mejora nuestro clima organizacional y además es un buen negocio tanto para las empresas como para la comunidad. En primer lugar, nosotros como sector público, a nivel de diseño y la promoción de las políticas públicas que están destinadas precisamente a impulsar el diseño e implementación de los planes y que integren esquemas de incentivos para aquellas instituciones, empresas y organizaciones que promueven esto, podemos apoyar a que se implementen estos planes de carrera tanto en sector público como en el sector privado. Nosotros como sector público debemos jugar un rol de liderazgo, siendo los principales proponentes e impulsores en materia de la integración de la diversidad y garantía en la participación de todas y todos en igualdad de condiciones, tanto a lo interno de las instituciones y de las organizaciones como del sector privado. Y no perdamos de vista que lograr integrar esta perspectiva es un enfoque transversal, porque debe ser transversal, genera impacto no solo en lo social, sino también en lo económico, así como también como una acción concreta hacia la sostenibilidad. Internamente nosotros como gobierno y como instituciones públicas también podemos acoger estos planes promoviendo oportunidades de formación continua como cursos, los diplomados y maestrías desde la Dirección General de la Carrera Administrativa e instituciones también como Senadis, para que los servidores y servidoras públicos con discapacidad también puedan accesar estos cursos y de esa manera poder tener una mejora o elevar su nivel en los puestos directivos de las diversas instituciones para mejorar su situación laboral y su desarrollo profesional. Y ejemplo de esto, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social hemos asignado 4 becas para cursar la maestría de gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Y así podemos tener otras iniciativas, pero creo que también es importante ver el tema de la educación, las carreras universitarias, que tanto en la privada como en la pública deben tener este enfoque también hacia que sea inclusivo, que puedan estar adaptadas y sean accesibles para las personas con discapacidad, para que de esta manera también ellos puedan mejorar su profesión para poder escalar dentro de las empresas y de las instituciones gubernamentales. También, así como tenemos la iniciativa de paridad de género, podemos tener como sector público dentro de estas iniciativas, tener una iniciativa hacia la inclusión de personas con discapacidad y el cierre de esa brecha, porque también es una brecha de desigualdad, y iniciativas como las que lleva el gobierno nacional junto con organismos internacionales, como el sello Cisgénero, que mide la inclusión de mujeres en las empresas. Podemos hacer estas mismas iniciativas dentro de las empresas y del gobierno nacional para esa inclusión y mejora dentro de nuestras instituciones de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, señora ministra. Le extendemos también la misma consulta a la señora Nelly Herrera en sentido de ¿y qué consideran que el sector público cómo podría impulsar la implementación de estos planes de carrera y los diferentes aspectos que se han mencionado? Adelante, le escuchamos. Primero que todo, tengo que coincidir plenamente con la señora ministra, efectivamente, mediante la aplicación de una efectiva transversalización de los enfoques de género y de discapacidad dentro de las políticas institucionales, potenciando la participación, ¿verdad?, de quienes ya laboran en los diversos espacios institucionales. Podemos darle un impulso para que estas personas se conviertan en protagonistas de los cambios que se van generando para una mayor inserción laboral,
como principales portavoces de las vivencias, experiencias, pero también, y es muy importante señalarlo así, de las limitaciones presentadas durante todo ese proceso de su incorporación. Tenemos que aunar también la necesidad de la creación, aplicación, manejo y disposición de manuales, de protocolos, de normas que promuevan y que impulsen, pero que además respalden la inserción de las personas con discapacidad en las instituciones gubernamentales, bajo el amparo de políticas claras en esta materia. Y me atrevería entonces a poder realmente decir que el INAMU, en este sentido, el INAMU forma parte del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, que como ustedes saben es el organismo de consulta y apoyo de carácter interinstitucional e intersectorial que está presidido por el órgano ejecutivo, ¿verdad? Está creado para promover los objetivos que debe cumplir la Secretaría Nacional de Discapacidad para la ejecución de las políticas y cuyo objetivo es contribuir en este proceso de inclusión social, pero también económica, que es lo que estamos viendo el día de hoy, así como también la parte cultural de todas las personas con discapacidad. Entonces, en lo que compete al Instituto Nacional de la Mujer, nosotros colaboramos con CENADI en lo que corresponde a la coordinación y apoyo de las oficinas de equiparación de oportunidades que establece realmente el decreto ejecutivo 56 del 2008, ¿verdad? Y que tiene como objetivo fundamental esa transversalización del enfoque de género y discapacidad a nivel de las instituciones, con el objetivo de implementar iniciativas como el plan de carreras para las personas con discapacidad. En este sentido es importante destacar que en cumplimiento del decreto 56, el Instituto Nacional de la Mujer creó el 2 de agosto del 2021, hace 2 meses, hemos creado la Oficina de Equiparación de Oportunidades, dando cumplimiento así a la convención como un compromiso del Estado panameño, y desde la cual pueden estar seguras y seguros que se velará por el ejercicio efectivo de los derechos, de los deberes y también de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, muy especialmente de las mujeres. Y en este sentido, quiero parafrasear nuevamente a nuestra directora, la licenciada Daniela, directora de Inclusión, cuando dice: tenemos que normalizar la inclusión. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, las personas que han participado en nuestro panel nos han enriquecido tremendamente en la discusión y en el abordaje del tema de empleabilidad de personas con discapacidad, y hemos visto ideas, posibilidades, estrategias inclusive de transversalización en el tejido institucional. Hemos visto cómo las empresas no solamente crecen si incorporan personas con discapacidad, no por cumplir la cuota de ley, están más allá. Y definitivamente ese es el espíritu. Entonces, señoras y señores, para cerrar nuestro panel, les propongo una ronda breve de mensaje final. ¿Qué mensaje final quisieran ustedes dejar para nuestra audiencia en el tema, hablando de empleabilidad de personas con discapacidad y esta perspectiva de fortalecimiento de sus capacidades con una proyección de carrera? Y ahora me gustaría invertir el orden pidiendo a las damas que antecedan con la palabra. Invitaríamos a la señora ministra para darnos sus comentarios, luego estaría la señora Nelly y pasaríamos a Danilo y Juan. Entonces, por favor, señora ministra, mensaje final, adelante. Bueno, no cabe duda, tenemos el deber y la responsabilidad, todos y todas, de comprender, asimilar y reconocer los derechos adquiridos y establecidos durante los años para la inclusión de las personas con discapacidad, ya que son derechos humanos,
pero también, como lo dijimos anteriormente, no solo porque son derechos humanos, también son importantes y son un buen negocio. No solo incluir a personas con discapacidad, sino tener diversidad es importante, y hacia allá tenemos que cambiar el enfoque todos y todas. Y en nombre del Ministerio de Desarrollo Social, quiero agradecer a todo el equipo de Sumarse, también a las empresas participantes en esta semana de RCE, por traer a la mesa todos estos temas que nos competen a todos y todas. Solo a través de un verdadero desarrollo inclusivo y sostenible podemos cumplir con nuestros objetivos como país, todos juntos en alianza, incluyendo y en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a la señora Nelly Herrera, por favor. Gracias. Desde el Instituto Nacional de la Mujer, nosotros tenemos que seguir garantizando que todos y todas, muy especialmente, tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Pero muy importante, recordando siempre que las mujeres con discapacidad tienen mayor grado de vulnerabilidad, y es nuestro deber erradicar no solamente la discriminación, sino también garantizarles a ellas una vida libre de violencia. Gracias. Muchísimas gracias. Igual, mensaje final que queremos dejar en nuestra audiencia. Adelante, Danilo, y cerraría Juan. Adelante, Danilo. Ok. Bueno, aqui em Cerveceria Nacional, quero destacar que hemos desenvolvido programas como, por exemplo, Mulheres ao Volante, também temos Women Leadership Club, que estão aderidos aos princípios de empoderamento da mulher, não? Para atrair talento feminino orientados a oferecer oportunidades de emprego a mulheres em roles tradicionalmente manejados por homens. Não sei se todos sabem, mas temos alguns exemplos internos aqui, como nossa maestra cerveceira, Galaxy, que hace as melhores cervejas de Panamá. Temos muitas vendedoras, operadoras de montacarga, condutoras, que eu tenho grande orgulho de tê-las em nossa organização. Então, assim mesmo, quero destacar que 36% de nossas posições gerenciais são ocupadas hoje por mulheres, ratificando esse compromisso de atrair o talento feminino, não? E, nesse sentido, incluir as perspectivas também de diversidade e inclusão. Pois, como vimos aqui no dia de hoje, uma sessão incrível, sabemos que melhora o ambiente de trabalho, genera maior confiança de ser autêntico, não? E que se traduz no aumento de produtividade da organização e, bueno, impulsa também a melhorar nossa reputação para seguir atraindo aí os talentos diversos, não? Então, quero encerrar aqui a participação reforçando o meu compromisso e de toda a nossa organização de dar-lhe continuidade a nossos projetos que buscam esta igualdade e inclusão em grupos minoritários, pelos quais nos traz esse fórum, não? Pessoas com discapacidade e também um enfoque de gênero, assegurando assim criar um ambiente de trabalho onde todas as pessoas possam pertencer. E eu, personalmente, sou um fiel convencido com que juntos somos mais fortes. Assim que, bueno, contem sempre aí com o apoio de Cerveceria Nacional, e muitas graças pela invitação e participar dessa increíble sessão. Muchísimas gracias, Danilo. Invitamos a don Juan Melillo para un mensaje final y seguramente con ello ir cerrando nuestro panel. Adelante, Juan. Fíjate que yo también soy un convencido de que tener una visión clara y determinada es importantísimo. Incluso aún más importante es acompañarse con las personas que con valor aporten a esa visión. Incluso uno de los primeros puntos importantes que hablé a mi entrada con el liderazgo del equipo es asegurémonos de estar también en los foros correctos. Estoy muy contento de la invitación que nos han hecho en Sumarse, del trabajo que han hecho los últimos 10 años en este tema en específico.
esta es una manera grandiosa de aprovechar para incluir a todos los líderes dentro y fuera de nuestras organizaciones y buscar esas grandes personas que con sus virtudes, áreas de oportunidad y diferencias formen un equipo cuya diversidad sea el reflejo de nuestra cultura interna y alineado para cumplir nuestra misión y visión, se contribuya al desarrollo de la sociedad, un país e incluso pues, un mundo mejor, más justo y equitativo. Estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, y yo muy contento y complacido de haberles acompañado en este panel y haber tenido a estas distinguidas personalidades del sector público y del sector privado compartiendo con nosotros su experiencia, sus aportes y valiosísimas contribuciones en pro de la empleabilidad de personas con discapacidad y la inclusión igualitaria de la mujer en el mundo no solo laboral, sino en el mundo cotidiano de nuestra sociedad. Señoras y señores, muchísimas gracias. De mi parte, un gusto y el agradecimiento a sumarse a los organizadores, y de mi parte daríamos por cerrado este panel. Un gusto. Buenas tardes.